capítulo 7.3, cambiar el observador para cambiar resultados, resultados igual a tipo de observador. Durante años busqué mejorar mis resultados como quien ajusta un reloj por fuera, cambiando horarios, métodos, aplicaciones, rutinas, y sí, algunos cambios funcionaban por un tiempo, pero luego el mismo patrón regresaba con otro disfraz, la misma prisa, el mismo cansancio, las mismas promesas que no se sostenían, los mismos quiebres que me hacían sentir que la vida siempre iba un paso adelante de mí. Lo que me costó aceptar es que mi calendario no era el problema principal, yo era el observador que lo estaba diseñando. Cuando hablo de observador no me refiero a algo psicológico sofisticado, ni a un concepto de aula. Me refiero a algo más simple y más decisivo, el lugar interior desde donde interpretas lo que pasa, decides lo que harás, justificas lo que no harás y sostienes o rompes lo que prometes. El observador es esa voz que incluso antes de que el día comience ya te está explicando por qué hoy sí podrás o por qué hoy tampoco. En capítulos anteriores se hizo visible algo que no se puede ignorar. Muchas pérdidas de tiempo no ocurren primero en la agenda. Se van en la mente y luego se sangran en conversaciones mal cerradas. Eso ya quedó claro. Lo que ahora se revela es la raíz, no es solo lo que piensas o lo que dices, es desde dónde lo estás pensando y desde dónde lo estás diciendo. Un mismo hecho, visto desde dos observadores distintos, crea dos calendarios distintos, no por magia, sino por interpretación, emoción, decisión y acción. Por eso, en la práctica, los resultados que obtienes en el tiempo no dependen solamente de tu esfuerzo, dependen de tu observador. Un observador interpreta una solicitud como amenaza y responde con prisa. Otro la interpreta como coordinación y responde con precisión. Uno interpreta el cansancio como excusa y se castiga. Otro lo interpreta como señal y ajusta el ritmo sin abandonar lo esencial. Uno interpreta un quiebre como ataque personal y reacciona. Otro lo interpreta como diferencia entre lo esperado y lo ocurrido y conversa a tiempo. El observador decide qué significa lo que pasa y el significado que le das a las cosas determina lo que haces con tu tiempo. En la ontología del lenguaje se insiste en una idea que cuando se entiende reordena la vida. No vivimos en la realidad pura, vivimos en la realidad interpretada. Por eso, dos personas pueden tener la misma agenda, la misma cantidad de horas, incluso las mismas responsabilidades, y sin embargo vivir días radicalmente. Y termina exhausta. La otra vive con intención y termina cansada, sí, pero en paz. La diferencia no es técnica, la diferencia es observador. Y aquí aparece un punto delicado: el observador no se ve a sí mismo con facilidad. Se justifica, se explica, se defiende. Por eso, cuando el observador está torcido, el calendario se llena de argumentos. Y cuando el observador se endereza, el calendario se llena de decisiones. He aprendido a reconocer tres perfiles que aparecen con frecuencia en la vida real. No son etiquetas para señalar a otros, son espejos para mirarme con verdad. El primero es el observador reactivo. Vive respondiendo. Lo urgente gobierna. Las emociones mandan, no porque sea malo, sino porque está entrenado para sobrevivir. Su pregunta principal no es ¿qué importa?, sino ¿qué toca ahora? Y cuando ese observador domina, el tiempo se vuelve una secuencia de interrupciones. La vida se vive a pedazos, se trabaja con la mente dispersa, se descansa con culpa, se ora con ansiedad, se convive con el cuerpo presente y el pensamiento lejos. Ese observador hace, pero rara vez gobierna. El segundo es el observador víctima refinada. Este es más difícil de detectar porque no parece quejarse de manera evidente. Es el observador que explica mucho, argumenta bien, se justifica con elegancia, pero decide poco. Su lenguaje suena inteligente, incluso responsable. Es que en este momento no se puede, es que la situación está difícil, es que yo soy así, es que cuando se calme. Y mientras habla así, su calendario lo delata, lo esencial siempre queda para después. Este observador no siempre se siente víctima, pero actúa como tal. Su vida está gobernada por circunstancias, por expectativas ajenas, por miedos disfrazados de prudencia. Es un observador que casi siempre tiene razón y casi nunca tiene fruto. El tercero es el observador responsable adulto. No es perfecto, pero es claro.
Sabe que no controla todo lo que ocurre, pero sí gobierna desde donde responde, no necesita explicar tanto. Sabe decir sí con compromiso y no con paz, distingue hechos de juicios, conversa a tiempo, corrige rápido, pide perdón sin drama, pone límites sin violencia. Este observador no vive en épica, vive en coherencia y su agenda refleja eso. Hay prioridades protegidas, hay espacios de restauración, hay decisiones sostenidas. Este capítulo no está aquí para que elijas un perfil como quien elige un estilo. Está aquí para que te hagas una pregunta que incomoda porque es verdadera. ¿Cuál de estos observadores está diseñando tu calendario? No me sirve responder con intención, me sirve responder con evidencia, cómo estoy decidiendo cuando nadie mira, cómo estoy coordinando, qué promesas hago, qué postergaciones repito, qué reclamos sostengo, qué conversaciones evito, porque el tiempo, una vez más, no negocia con discursos, el tiempo obedece al observador, identidad antes que técnica. Aquí es donde muchas personas se confunden, creen que cambiar resultados es cuestión de aprender técnicas. Y claro que las técnicas ayudan, pero las técnicas no sostienen lo que la identidad no respalda. Identidad no es tu autoimagen bonita, identidad es el patrón que repites cuando estás bajo presión, es lo que haces cuando estás cansado, es cómo te hablas cuando fallas, es cómo interpretas un no, es cómo respondes al error, es cómo justificas la postergación, es cómo prometes, es cómo reclamas, es cómo te callas. La identidad es operativa. Y por eso, antes que técnica, la vida pide gobierno interior. La escritura lo dice con una precisión que no deja espacio para romanticismos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Renovar el entendimiento no es aprender datos, es cambiar la forma de observar, cambiar la forma de interpretar, cambiar la forma de responder. En otras palabras, cambiar el observador. Cuando esa renovación no ocurre, puedes aprender métodos, pero terminarás usando esos métodos desde el mismo observador, y un observador reactivo convertirá el método en otra forma de prisa. Un observador víctima refinada convertirá el método en otra forma de justificación. Solo el observador responsable usa la técnica como herramienta, no como escondite. Por eso, cuando alguien me dice, yo ya probé todo y nada me funciona, yo no pienso primero en su método, pienso en su identidad operativa, porque a veces nada funciona. No significa que no haya recursos, significa que el observador no está dispuesto a pagar el precio de la coherencia. Y aquí necesito ser claro sin ser moralista, no es culpa, es responsabilidad. No se trata de acusarte, se trata de devolverte poder, porque si el problema fuera el tiempo, no habría salida. Pero si el problema es el observador, entonces hay una puerta abierta, puedes cambiar desde adentro. Proverbios lo sostiene como principio de gobierno personal. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dice, guarda tu calendario, dice, guarda tu interior, porque lo que gobierna tu interior terminará diseñando tu exterior. He visto esto de manera cruda en distintas áreas de la vida. En el trabajo, he visto dos personas con la misma agenda. Ambas tienen reuniones, tareas, presión, correos. Una vive apagando incendios, comienza el día ya atrasada, abre el correo solo un momento y queda atrapada. Cambia de tarea cada 10 minutos, termina agotada y con la sensación de no haber avanzado. La otra vive desde intención. No es que tenga menos demandas, es que tiene un observador distinto. Antes de abrir el mundo, define su centro, decide qué tres cosas sostienen su propósito hoy, responde sí, pero no se entrega, coordina con claridad, no con ansiedad. Ambas trabajan, pero una vive esclavizada, la otra vive gobernada. En la familia, el observador reactivo llega, está físicamente, pero su mente sigue trabajando, resolviendo, anticipando, su cuerpo se sienta en la mesa, pero su atención está fuera. Y entonces la familia recibe restos, no porque no ame, sino porque su observador está entrenado para vivir en urgencia. En cambio, el observador responsable está, no porque tenga más tiempo, sino porque tiene presencia. Sabe cerrar mentalmente una etapa para abrir otra. Sabe que el tiempo no es solo duración, es atención. Y aprende a protegerla. En la fe, el observador de culpa confunde espiritualidad con exigencia. Cuando falla, se castiga. Cuando no siente nada, interpreta que no sirve. Cuando está cansado, se distancia. Vive en extremos o todo o nada. Y por eso su constancia es frágil. En cambio, el observador gobernado entiende fidelidad sin épica. Sabe que hay días secos y días fértiles, pero no negocia su centro. Cuida ritmo.
discierne, vuelve, persevera sin teatralidad. Ese observador no se mueve por emoción, se mueve por convicción. Esto no es teoría, es vida diaria. Y aquí aparece una verdad que incomoda. Muchas veces el problema no es que no sepas qué hacer, es que todavía estás decidiendo desde una identidad que evita exponerse, porque decidir te expone, coordinar te expone, poner límites te expone, conversar a tiempo te expone, ser coherente te expone. Por eso, la identidad antes que técnica no es una frase bonita, es una advertencia amorosa. Si no cambias el observador, seguirás repitiendo el mismo calendario con otro diseño. Coherencia. Cuando el ser deja de pelear con el hacer, la coherencia no es perfección, es alineación creciente, es reducir la distancia entre lo que dices y lo que vives, es dejar de tener una vida pública y una vida privada, es dejar de sostener dos agendas, la que declaras y la que practicas. Y aquí ocurre algo que siempre me ha parecido revelador: cuando no hay coherencia, se gasta una cantidad enorme de energía en justificar, explicar, prometer, posponer, disculparse, improvisar, reparar. Ese desgaste no se ve en la agenda como tarea, pero consume horas y días completos. La incoherencia tiene costo operativo. Cuando hay coherencia, en cambio, muchas cosas se simplifican. No porque la vida sea fácil, sino porque ya no estás peleando contigo mismo, ya no estás empujando en dos direcciones, ya no estás diciendo sí con la boca y no con el cuerpo, ya no estás prometiendo desde una identidad que no puede sostenerlo. Jesús lo resume con una imagen tan simple como determinante: cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. No es el que oye, no es el que se emociona, es el que hace. La casa firme no se construye con discursos, se construye con coherencia. Esa coherencia se evidencia en decisiones pequeñas, repetidas, sostenidas. Por eso, el punto de quiebre consciente no es un momento dramático, es un instante de verdad. Es cuando dejas de discutir la técnica y aceptas una pregunta que no te deja salir por la puerta fácil. ¿Quién está decidiendo en mí? No qué debería hacer, no qué método uso. Sino, ¿quién está decidiendo? Un observador reactivo que vive respondiendo, un observador víctima refinada que explica mucho y decide poco, o un observador responsable adulto que elige con criterio. Y esa pregunta no se responde con emoción, se responde con evidencia. Quiero que te mires con honestidad en estos 4 focos, no para condenarte, sino para verte. ¿Desde dónde estás mirando esto? ¿Desde miedo a fallar, desde orgullo que no quiere quedar mal, desde servicio verdadero, desde propósito claro? ¿Qué quieres proteger? A veces proteges tu imagen, a veces proteges tu comodidad, a veces proteges tu llamado, a veces proteges una herida. ¿Qué estás evitando asumir? ¿Un límite, una conversación, una renuncia, una decisión definitiva, un compromiso real? ¿Qué consecuencia estás dispuesto a pagar? Porque toda decisión cuesta y toda no decisión también. La pregunta no es si pagarás, sino qué pagarás. Cuando hago estas preguntas con honestidad, mi agenda empieza a hablar distinto. No porque mágicamente aparezcan más horas, sino porque se cierra el autoengaño. Y cuando el autoengaño cae, el observador empieza a cambiar. Aquí ocurre algo precioso y exigente a la vez. Si cambias el observador, el calendario empieza a ordenarse. No por arte de magia, por alineación. El ruido pierde poder, las urgencias se ubican, las conversaciones se vuelven más claras, las promesas se vuelven más sobrias, los límites aparecen como cuidado, no como violencia. El tiempo deja de sentirse enemigo porque deja de ser gobernado por un observador fragmentado. No te quedes con la idea bonita, te dejo con una confrontación respetuosa pero directa. Si tu vida está llena de promesas que no se cumplen, no es solo un problema de agenda, es un problema de observador. Si tu vida está llena de urgencias que te gobiernan, no es solo un problema de entorno, es un problema de observador. Si tu vida está llena de explicaciones y poca acción, no es solo un problema de motivación, es un problema de observador. Y lo mejor de esto es que el observador se puede entrenar. No se cambia por deseo, se cambia por práctica, se cambia por decisiones observables, se cambia por conversaciones precisas, se cambia por coordinación madura. Por eso el siguiente paso
no es inspirarte más, es encarnar el cambio sin épica, es aprender a sostenerlo cuando el entorno presiona, cuando la emoción fluctúa, cuando la costumbre quiere recuperar terreno. Porque el observador responsable no nace de un día de claridad, nace de una vida que se reordena con paciencia, con firmeza y con verdad. Y esa es la puerta que se abre ahora, cómo ese cambio se sostiene en decisiones observables, conversaciones bien diseñadas y coordinación adulta, donde el tiempo deja de sangrar y empieza a construir futuro. El punto de quiebre cuando te ves y cambias el rumbo. Hay un momento, a veces breve, a veces doloroso, en el que dejo de discutir con la vida y empiezo a discutir conmigo mismo. No en forma de culpa, sino de verdad. Ese momento no es una inspiración, es un punto de quiebre. Un instante en el que algo se hace evidente. No es que no sepa qué hacer, es que estoy decidiendo desde un lugar que ya no quiero sostener. El punto de quiebre no llega cuando todo está perfecto, llega cuando la incoherencia se vuelve demasiado cara, cuando el tiempo sangrado en la mente se convirtió en ansiedad y la ansiedad se convirtió en conversaciones tensas y esas conversaciones terminaron dañando confianza, ritmo y propósito. Llega cuando las explicaciones ya no alcanzan para sostener la historia. Ese quiebre se ve en cosas simples. Abro el correo solo un minuto y de pronto pasaron 40. Prometo, esta semana lo hago y otra semana se va sin acción real. Digo que mi familia es prioridad, pero llego con la mente ocupada y el corazón ausente. Quiero orar y no puedo quedarme quieto ni 5 minutos, no porque no ame a Dios, sino porque mi interior está entrenado para huir del silencio. Ahí se revela el observador. Y en ese instante aparece la pregunta que no se puede esquivar sin autoengaño. ¿Desde qué identidad estoy decidiendo? Esa pregunta no es un mantra motivacional, es un bisturí, porque me obliga a mirar el lugar exacto desde donde estoy reaccionando y la reacción es costosa, roba tiempo, energía, paz y dignidad. Hay una diferencia entre fallar y rendirse. Fallar es humano, rendirse es instalar un patrón y llamarlo así soy. La escritura lo plantea con una sobriedad que confronta sin humillar, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No habla de negar lo que piensas, habla de gobernarlo. Y ese gobierno empieza con un quiebre, dejar de vivir fusionado con lo automático. Por eso el punto de quiebre no es una emoción intensa, es un acto de lucidez, reconocer el patrón en el momento en que ocurre, verme por dentro sin justificarme, nombrar lo que pasa con precisión. Y desde ahí elegir algo pequeño que cambie el rumbo, porque el observador no cambia por deseo, cambia por decisiones visibles, coherencia en acción, palabra, límites y coordinación. Cuando el observador se vuelve responsable, se nota en 3 lugares donde el tiempo se gana o se pierde sin hacer ruido, antes de decidir cuando hablas y cuando coordinas. Antes de decidir, la mente siempre propone una historia. A veces es una historia de miedo. Si digo que sí, me voy a hundir. Si digo que no, van a pensar mal de mí. A veces es una historia de orgullo. Yo puedo solo, no necesito pedir ayuda. A veces es una historia de culpa. Si descanso, soy irresponsable. Esa historia, si no se cuestiona, decide por mí. Y el tiempo obedece a esa historia, no a mi propósito. Cuando hablas, la historia se convierte en lenguaje, promesas vagas, pedidos difusos, reclamos cargados de juicio, silencios que parecen paz, pero son evitación. Un observador inmaduro se refugia en la ambigüedad. Suena amable, pero deja futuros abiertos sin responsabilidad. Un observador adulto es claro, no por frialdad, sino por cuidado. La claridad evita sangrías. Aquí el principio bíblico es simple y brutalmente práctico. Sea todo hombre pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. No es una invitación a ser bueno, es una economía de tiempo y de vida. Cuando escucho mejor, hablo menos reactividad. Cuando hablo con precisión, reduzco quiebres. Cuando reduzco quiebres, recupero semanas completas. Y cuando coordinas, se ve la evidencia más dura. Si una conversación queda mal cerrada, el tiempo futuro se vuelve deuda. La deuda se paga con recordatorios, fricciones, reuniones repetidas, reclamos, retrabajo, explicaciones interminables. A veces se paga con algo peor, pérdida de confianza. He visto equipos enteros perder horas y semanas por un patrón sencillo, promesas sin condiciones y pedidos sin claridad.
nadie es malo. Simplemente nadie coordinó. El resultado no es solo ineficiencia, es desgaste emocional, porque donde no hay claridad aparece el juicio, y donde aparece el juicio se rompe la relación. En la ontología del lenguaje, la coordinación no es un asunto administrativo, es la forma en que construimos futuro. Rafael Echeverría lo ha insistido desde hace décadas. Los seres humanos vivimos en conversaciones. No solo describimos la realidad, la generamos con actos lingüísticos. Cuando eso se entiende, el tiempo deja de ser una variable abstracta y se vuelve algo profundamente concreto. Cada promesa crea una línea de tiempo. Cada pedido abre un futuro. Cada quiebre no declarado rompe ese futuro y genera otro, el de la reparación, el resentimiento o la distancia. Y aquí se vuelve inevitable mirar un espejo incómodo. Muchas veces el problema no es falta de capacidad, es falta de observador responsable en la coordinación. Por eso me impactó ver una y otra vez cómo la delegación no falla primero por técnica, sino por identidad. Cuando evito claridad, no es solo porque no sé delegar, muchas veces es porque no quiero exponerme, no quiero incomodar, no quiero poner límites, no quiero quedar mal. Y ese observador evita una conversación corta hoy para pagar una conversación larga mañana. Hay una forma simple y muy reveladora de ver delegación y coordinación como acto de gobierno, no como lista fría, sino como respeto por el tiempo propio y el ajeno. ¿Qué se debe hacer sin ambigüedad? ¿Qué resultado se espera y cómo se sabrá que está logrado? ¿Para qué se hace para conectar sentido y prioridad? ¿Quién lo asume con responsabilidad clara? ¿Cuándo debe estar? Con fecha y condiciones. ¿Cómo se hará seguimiento para evitar suposiciones? ¿Qué estrategia se usará si aparecen obstáculos? Cuando estos elementos están presentes, el tiempo deja de sangrar, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque la coordinación se vuelve adulta. Y la adultez es una forma de amor práctico. No dejo al otro adivinando, no lo hago cargar con mi ambigüedad, no me escondo detrás de frases bonitas. Este es un punto crítico, precisión no es rigidez, es cuidado. El amor maduro no se expresa solo en emoción, se expresa en responsabilidad. En la familia esto cambia la vida. Muchas discusiones largas nacen de expectativas implícitas. Tú deberías saberlo, es uno de los ladrones de tiempo más caros. En cambio, cuando convierto juicio en pedido, recupero paz y dirección. Nunca me ayudas, es un juicio que abre guerra. Necesito que hoy te encargues de esto a tal hora, ¿puedes? Es coordinación que abre futuro. En la fe, esto también se purifica. He visto cómo se usa lenguaje espiritual para evitar conversación responsable. Dios proveerá dicho como excusa para no coordinar, no planear, no poner límites, y luego llegan quiebres, estrés y culpas innecesarias. La mayordomía no compite con la fe, la honra. La palabra que edifica no es la que suena bonita, es la que construye futuro con verdad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Edificación no es adorno, es construcción. En la salud, la diferencia entre observadores se vuelve brutal. Esta semana suele ser un consuelo verbal que evita identidad, me permite sentirme comprometido sin exponerme a fallar. En cambio, una coordinación adulta conmigo mismo suena distinta. Mañana a las 7:10 camino 12 minutos. Si llueve, camino adentro. No es épica, es gobierno. Un observador responsable no se mide por lo que declara, sino por cómo coordina, porque ahí se ve si su palabra crea futuro o solo crea ilusión. El poder personal nace cuando dejas de negociar tu identidad. Hay un tipo de poder que la cultura confunde con control, con fuerza o con intensidad, pero el poder personal del que hablo aquí es más sobrio, la capacidad de sostenerte a ti mismo, sostener una decisión, sostener un límite, sostener una promesa, sostener un no sin culpa, sostener un sí sin resentimiento, sostener una conversación difícil sin huir. Ese poder no nace de imponerte a otros, nace de dejar de traicionarte. Por eso, cuando digo identidad en Cristo, no hablo de una etiqueta religiosa que se recita, hablo de un centro operativo, decidir desde verdad, dominio propio, responsabilidad y amor práctico. No desde miedo, aprobación o necesidad de quedar bien. Eso es gobierno interior. Y eso inevitablemente reordena el tiempo, no porque el tiempo sea mágico, porque tu observador deja de negociar con la evasión.
Quiero dejarte una práctica breve, no para que la conviertas en ritual, sino para que la uses como diagnóstico de gobierno. Elige 3 decisiones reales de esta semana, una en un área clave y míralas así, sin maquillaje. 1. Decisión pendiente que estoy postergando. 2. Identidad que habla, desde qué lugar lo estoy mirando. 3. Costo de seguir igual, ¿qué va a sangrar si no cambio? Tiempo, paz, relación, salud, coherencia. 4. Próxima acción mínima verificable. ¿Qué hago en las próximas 24 horas que evidencie un observador responsable? No busques grandeza, busca verdad, porque el poder personal no se inaugura con grandes promesas, se recupera con pequeñas evidencias. Y si esto te confronta, está bien. La confrontación consciente no es agresión, es medicina. Hay cosas que solo cambian cuando dejan de ser negociables. Aquí se consolida la síntesis del capítulo. Cambiar el observador no es una idea, es un nuevo estándar de coherencia. Un estándar que se evidencia en cómo piensas antes de decidir, cómo hablas cuando coordinas, cómo escuchas cuando hay quiebres y cómo sostienes límites sin violencia. Si has llegado hasta aquí con honestidad, probablemente ya lo sientes, hay una autoridad tranquila que empieza a emerger, no como orgullo, como alineación, como una vida menos dividida, como un calendario que deja de ser una pelea y empieza a ser un reflejo. Y cuando ese poder personal aparece, el siguiente paso es inevitable, aprender a ejercerlo con decisión sostenida. No solo en conversaciones y coordinación, sino en la vida completa, en tu fe, en tu trabajo, en tu familia, en tu cuerpo, en tu propósito. Ese es el umbral natural que se abre ahora, parte 5, poder personal y decisión.